La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento. Tiene un basamento científico importante y para poder estudiar cada uno de los aspectos del ser humano se ha dividido en diversas ramas. Una de ellas es la psicología social, que se puede definir como una disciplina científica que busca entender la naturaleza y las causas del comportamiento y de los pensamientos individuales en situaciones sociales. Es decir, que a través de los métodos científicos, de la metodología científica, bien sea cuantitativa o cualitativa, estudia la forma en la que el ser humano interactúa con su medio social. A diferencia de la sociología, que estudia a nivel macro, la psicología estudia los fenómenos a nivel micro, es decir, que tanto influye la propia personalidad, los propios factores individuales del ser humano en ese ambiente social y viceversa. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son los factores. Por ejemplo, el factor biológico hace referencia a todos aquellos procesos que vienen desde nuestra genética, la estructura de nuestro sistema nervioso, la forma de nuestros órganos, cómo se va desarrollando y porque también nosotros no somos una sola parte del ser humano, no solamente somos biológicos o psicológicos, no, somos un componente completamente dual cuando se habla a nivel interno, pero que también tiene una experiencia externa, es decir, en el ambiente social, y todo eso forma lo que realmente somos. En el caso de los factores biológicos, o por qué revisamos la perspectiva de los factores biológicos, es porque estos explican los mecanismos psicológicos evolutivos que ayudan a conducirnos ante los problemas relacionados con la supervivencia. Y aquí es donde hablamos de herencia, aquí es donde hablamos de selección, que la nombró muchísimo nuestro querido Darwin. Hablamos de temperamento. Y la psicología evolucionista, por supuesto, como rama aparte, nos ha brindado un buen compendio científico sobre estos factores biológicos. Los procesos cognitivos es todo aquello relacionado al aspecto interno de la persona, es decir, nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento. Cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando del ascenso-percepción o del proceso sensación-percepción, de los procesos de atención, concentración, memoria, lenguaje, pensamiento e inteligencia, capacidad o capacidad cognitiva, como se le conoce actualmente. Por supuesto, tenemos lo que es las variables del ambientales o del entorno físico, porque como les digo, nosotros interactuamos con un ambiente social, nosotros interactuamos con muchas variables allá afuera que van desde los procesos históricos, el proceso económico, cómo viven las personas. Cuando hablamos de cómo viven, nos vamos desde las condiciones de una vivienda hasta cómo interactúa su familia, cómo están esas normas, cómo está ese proceso de adaptación. Porque de hecho la adaptación a las normas viene desde el hogar del chico. Y tenemos también lo que es el contexto cultural. ¿Por qué? Porque nosotros interactuamos, sí, con ese ambiente físico, con ese ambiente sociohistórico, socioeconómico, sociopolítico. No lo podemos deslindar del comportamiento humano. Y el contexto cultural es lo que nos da una identidad. Y no solamente es la comida, no solamente son los bailes, no solamente son las creencias, sino que también son los estereotipos, los cánones de belleza, que es el ejemplo más grato del contexto, de cómo puede afectar un contexto cultural a las personas. Continuando, los psicólogos sociales que adoptan la perspectiva evolucionista sugieren que este proceso se aplica, por lo menos, en varios aspectos del comportamiento social.
Y aquí es donde habla de lo que es la variación, que los organismos varían de diversas formas. Esto tiene que ver, por supuesto, con el aspecto evolutivo de el ser humano como especie, pero también de lo que es ese aspecto genético. Por ejemplo, ¿cómo varía? Uno de los ejemplos más grandes vendría siendo los procesos de colonización, perdón. Por lo menos eh, teníamos ciertas etnias indígenas, por ejemplo aquí en Venezuela, que empezaron a mezclarse o a procrear con personas que venían de España, de Portugal y con personas que venían de África. Entonces, ¿qué sucede allí? Hay una variación de la genética de las personas. Fíjense que, por ejemplo, el concepto de raza es un constructo social. Es decir, no hay evidencia científica que la raza en sí, como se plantea, exista, sino que simplemente es un concepto creado por el ser humano. Ahora, ¿cuál es la palabra que se utiliza en vez de raza? Etnia. La etnia sí tiene un peso genético, cultural y social en las personas. ¿Qué pasa cuando hablamos de etnia? Cuando hablamos de etnia podemos hablar, por ejemplo, de la etnia guaraní. Podemos estar hablando de la etnia española, de las etnias españolas, que son varias, no solamente es una. Podemos estar hablando de las etnias que pueden existir, por ejemplo, en Siberia. Cuando hablamos de etnia, sí tiene una validez científica, más no la raza. Entonces, este proceso evolutivo ha sucedido durante toda la vida y también uno de sus ejemplos más interesantes, que por cierto fue descubierto de manera, si se quiere, reciente, que es el hecho de que ciertamente los primeros hombres, o el Homo sapiens, tuvo descendencia o procreó con neandertales. Ahí tenemos una genética bastante única que viene de esos dos aspectos evolutivos. Y la herencia viene siendo toda esa carga genética que las personas heredan de descendencia en descendencia. Por ejemplo, el color del cabello, el color de los ojos, la estatura, las alteraciones congénitas, las enfermedades, pero también la conducta, también el temperamento. Es decir, yo puedo heredar mi temperamento de mis familiares, de mamá, de papá, de abuelos, de tíos, porque está en esa carga genética. La selección son las variaciones adaptativas que poco a poco se vuelven comunes en la población. ¿Cómo me adapto yo al medio ambiente? ¿Cómo me adapto yo, por ejemplo, al sol, a la nieve, a los cambios climáticos? ¿Cómo me adapto yo a las costumbres? Ahorita, por ejemplo, con el proceso migratorio, lo hemos visto, muchas personas hacen ciertas críticas acerca de la adaptación que han tenido muchas personas en sus nuevos países. Pero resulta que para nosotros poder convivir de manera sana y saludable en un espacio tenemos que adaptarnos. Y si nosotros migramos, debemos adaptarnos y adoptar parte de la cultura, de las normas, del aspecto de cómo vive esa nueva sociedad. Y el resultado crucial de la evolución es esa misma selección. Cuando hablamos de percepción social, estamos hablando del comportamiento que es influido por causas o factores temporales, es decir, estado de ánimos, emociones, fatigas, enfermedades, el uso de drogas, un millón de ejemplos más. Y dentro de esto tenemos lo que es la comunicación no verbal, que es entre individuos, que no implica el contenido del lenguaje hablado, sino que se basa en las expresiones faciales, contacto visual y lenguaje corporal. El lenguaje corporal son todas aquellas señales proporcionadas por la posición, postura y movimiento del cuerpo humano. Y las microexpresiones son aquellas señales lingüísticas no verbales corporales de la persona. Todo esto que estuvimos hablando acá lo vamos a ver más adelante. La vida empieza cada 5 minutos.